Amén, amén. ¿Quién como nuestro Dios? Y así, Padre Santo, te presentamos las ofrendas, Padre, lo que los hermanos hayan traído, Señor. Te pedimos que tú las recibas y que tú sigas bendiciendo a tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Recíbelas. Amén. Puede tomar su lugar en esa bendición. Bienvenidos a cada uno de ustedes que se dieron cita en este día, aquí en este lugar. Y bueno, pues vamos a aprovechar bien el tiempo, ¿verdad? Faltan algunas familias. El hermano Diego hoy se está moviendo porque tenía ya como un mes buscando renta y no encontraba, y al fin ayer encontró renta y a 5 minutos de donde vive, después de que estuvo buscando hasta Lehigh y no encontraba, pero estuvimos orando y ya hoy se están moviendo. Por eso, yo creo que por eso Alfonso no está aquí tampoco, porque Alfonso pues también vive allí con ellos también. Así es que ya esperamos que ya este fin de semana ya estén todos los que faltan. Vamos a la palabra de Dios, al mensaje de hoy. La enseñanza en este día se titula El andar de los hijos de Dios. El andar de los hijos de Dios. El andar es un sinónimo, tiene varios sinónimos. Ahorita vamos a los sinónimos. Pero en el capítulo 5 y versículo 21 al 24 de Génesis, vamos a estar leyendo ahí para iniciar la enseñanza. Génesis capítulo 5, versículo del 21 al 24. Para que usted se vaya relacionando con la enseñanza, vamos a empezar ahí. Porque el título es El andar de los hijos de Dios. Nosotros no podemos andar como anda todo el mundo allá afuera. Nuestro andar debe estar en los caminos del Señor. Y de eso vamos a estar hablando, el andar de los hijos de Dios. 21 al 24 de Génesis capítulo 5. Dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Caminó Enoc con Dios. Es por eso que la enseñanza va a ser el caminar de los hijos de Dios. El caminar en este mundo. Y como le dije, el caminar, el andar con Dios tiene varios sinónimos y uno de ellos es caminar. Por ejemplo, uno de los sinónimos del andar con Dios es caminar, así como Enoc caminó con Dios. Se puede decir también Enoc anduvo con Dios. También se puede, otro sinónimo es conducta. Tú te conduces en los caminos de Dios. Ese es otro sinónimo, conducta. Y otro sinónimo es ir. Tú vas en los caminos de Dios, ir en los caminos de Dios. Y el otro sinónimo es vivir. Tú vives en los caminos de Dios, tú vives en la voluntad de Dios, tú vives conforme a lo que Dios nos dice que en su palabra. O sea que todos esos sinónimos significan lo mismo. Y eso es andar, el andar. Entonces, si vamos al capítulo 17 de Génesis y versículo 1, ahí nos vamos a dar cuenta que cuando Dios se le había aparecido, ya Dios había llamado a Abraham en el capítulo 12, pero en el capítulo 17 ya habían pasado muchas cosas. Y aquí Abraham ya tenía 99 años, según dice aquí. Dice, era Abraham de edad de 99 años. Cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. En otras palabras, camina delante de mí y sé perfecto. Ve delante de mí y sé perfecto. Todo eso es lo mismo, sinónimo de andar. ¿Y qué es lo que le está diciendo Dios? Una persona que va delante de otra persona, la persona que va atrás,
va viendo todo lo que está haciendo la persona que está delante. Y sabemos que a Dios, aunque Él está en todos lados, pero al decir, ve delante de mí, sé perfecto, lo que está diciendo es, todo lo que tú hagas tiene que ser conforme a mi voluntad. Todo lo que yo te diga, lo vas a hacer. Eso es andar delante de Dios. Y eso es lo que significa. Nosotros, la iglesia de Cristo, cada uno de nosotros, estamos delante de Dios y Él ve todo lo que hacemos. Y Él quiere que andemos en sus caminos. Él quiere que caminemos con Él y que Él va tras de nosotros, como quien dice, como quien está supervisando a alguien. Tú tienes supervisores en tu trabajo y a lo mejor el supervisor que tú tienes está siempre viendo lo que tú haces, chequeando lo que tú haces, esperando que todo lo que tú haces esté bien hecho, porque el supervisor sabe más que tú. Así Dios es como un supervisor que está supervisando todo lo que hacemos. Y si algo no está bien, pues a veces nos va a jalar la oreja. A veces nos va a decir, esto no está bien, tienes que hacer mejor, tienes que mejorar tu conducta, tienes que mejorar tu trabajo, tienes que ser más obediente, tienes que ser más humilde. Así viene siendo. Por eso el andar con Dios implica mucha responsabilidad para los hijos de Dios. Tenemos que andar rectamente delante de Dios y por eso aquí le dice Dios a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Y sabemos que no hay nadie perfecto en esta vida, pero cuando Dios llama perfecto a una persona es que la persona es obediente. Cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, entonces somos perfectos, aunque somos imperfectos. Pero Dios nos califica como perfectos cuando nosotros vivimos en el temor de Dios. Que aunque a veces hacemos cosas indebidas, pero tenemos temor de Dios. Cuando hacemos algo indebido, cuando pecamos en alguna falta, tenemos temor de Dios y nos humillamos. Eso es andar perfectamente delante de Dios. Porque sabemos que ofendemos a Dios y nosotros tenemos que darnos cuenta y arrepentirnos, aunque cometamos errores, pero eso nos califica como perfectos. En cambio, una persona que peca y hasta se divierte con el pecado, esa es una persona imperfecta. Es una persona que ofende a Dios y no le importa, ofende a Dios y ofende a todo el mundo. Esa persona es imperfecta delante de Dios. Pero el Hijo de Dios, que teme a Dios, que trate de andar rectamente delante de Dios, es perfecto cuando teme a Dios, cuando teme ante su presencia. En Deuteronomios capítulo 5, ahorita vamos a ir allí, pero en ese capítulo y en otros capítulos más que vamos a estar leyendo, Dios le aconseja a su pueblo por medio de Moisés estos consejos que vamos a estar viendo ahora, porque todo lo que es Deuteronomio son advertencias para el pueblo de Dios. Y en este caso, pues para que ande rectamente, para que camine bien delante de Él. Vamos a Deuteronomio capítulo 5, versículos 32 y 33, y luego vamos a ir a otros capítulos más de este libro. En el versículo 32 dice, mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. El 33 dice, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Este era un consejo, una advertencia, una recomendación que Dios le hacía al pueblo por medio de Moisés. Anda en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. ¿Para qué? Para que vivas y te vaya bien. Por eso a veces no nos va bien en la vida, porque si no andamos en los caminos de Dios, si no andamos rectamente en la palabra de Dios, no nos va a ir bien. Por eso es una bendición que andemos en los caminos de Dios. Es una bendición que tengamos temor de Dios. Porque cuando tú tienes temor de Dios, cuando tú amas a Dios, cuando tú vives para Dios, cuando tú caminas para Dios, entonces te va a ir bien, nos va a ir bien. No es una carga cuando nosotros servimos a Dios, es una bendición para nosotros mismos, porque entonces nos va a ir bien.
nos va a ir bien. Es su palabra y su palabra no miente. El problema es que a veces no andamos bien, a veces no caminamos bien delante de Dios y por eso a veces también pagamos las consecuencias. Y el problema es que a veces andamos bien unos días y otros días andamos mal. Y luego queremos que Dios obre a nuestro favor. Dios quiere que andemos bien, pero que andemos bien todos los días. No unos días sí, otros días no, porque eso es una persona de doble ánimo. Una persona que días está bien y días está mal, en realidad pues no va a recibir bendición de Dios, porque en realidad solamente está, como quien dice, jugando en dos aguas. Quiere bendición de Dios y se acerca a Dios y 2, 3 días, una semana, un mes, está bien. Pero si después se aleja de Dios y hace lo contrario a lo que Dios dice que debemos de andar rectamente delante de Él, pues claro que no va a recibir bendición. Acuérdense que para uno cosechar, primero hay que sembrar. Entonces tenemos que vivir rectamente delante de Dios para después recibir las bendiciones de Dios. A veces son años que uno tiene que perseverar en obediencia a Dios para después ver los frutos, recibir los frutos. Entonces no es que una semana estamos bien con Dios para que Dios nos bendiga, para que Dios nos prospere, para que Dios nos dé bendiciones y ya después nos olvidamos. No, eso, como Dios conoce los corazones, Dios no puede ser burlado. Y vamos a otro capítulo 8, versículo 6. Otra advertencia que Dios habla a su pueblo aquí. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Es otra advertencia, otra sugerencia. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, caminando en sus caminos y temiéndole. Es una advertencia, es más que nada, es un consejo para cada uno de nosotros, para el pueblo de Dios en aquel tiempo y ahora para la iglesia, para nosotros. Vamos ahora al capítulo 10, versículo 12. Todo el capítulo de Deuteronomio son advertencias, son sugerencias, son consejos. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que andes en los caminos del Señor, que andes delante de Dios, que le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Andar en los caminos de Dios implica que nos entregamos a Dios, nos entregamos completamente a Dios, completamente le servimos, completamente estamos en su voluntad. Eso es andar en los caminos de Dios. Eso es andar en su voluntad. Por último, capítulo 13, versículo 4 de Deuteronomios. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Todo esto implica, dice que en pos de Jehová tu Dios, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis. En otras palabras, hay que andar con Él. A Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis. Todo esto, Dios le advertía al pueblo de Israel que escucharan la voz de Dios. Ahora es su palabra. Ahora es la palabra de Dios por medio de la que Dios nos habla a nosotros. Esta es la voz de Dios, su palabra. Entonces, todo esto implica el andar con Dios, el caminar con Dios, seguir sus mandamientos, seguir su palabra, seguir con sus consejos. Y todo es para que nos vaya bien. Dios no le ponía carga al pueblo, carga pesada, solamente le decía, sé obediente. Vive conforme mi palabra. Como yo te digo que vivas, obedece y te va a ir bien. Eso es lo que Dios quiere. No hay que hacer sacrificios. En realidad, como en el Antiguo Testamento hacían sacrificios, pero ahorita vamos a darnos cuenta que los sacrificios
que Dios le pedía al pueblo que hiciera fue dispuesta en la ley. Pero cuando sacó al pueblo de Egipto, no le dijo tienes que hacer sacrificios para que me sirvas. Eso fue hasta después. Y eso lo vamos a ver más adelantito en otro pasaje. En el capítulo 3 de Primera de Reyes, Dios le aparece a Salomón en sueños y le dice en el verso 14, capítulo 3 de Reyes, de Primera de Reyes, capítulo 3, y versículo 14. Sabemos que antes de esos versículos, Dios le habla y le dice en sueños que pidiera lo que él quisiera y Dios se lo iba a conceder. Y él le pidió sabiduría. Pero aquí Dios le dice al rey Salomón en este versículo, y si anduvieres en mis caminos y guardares mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Si anduvieres como anduvo tu padre David, entonces yo voy a alargar tus días. Aquí le da un consejo, pero también una bendición, que si él sigue el consejo, va a vivir muchos días. Si anduvieras en el camino en el cual anduvo tu padre David, así como anduvo él, si así vas a andar tú, yo te voy a bendecir. Es como si Dios les dijera a uno de nuestros hijos, así como anduvo tu padre en mis caminos, y si tú andas en mis caminos también como anduvo tu padre, si nosotros somos padres que andamos en los caminos de Dios, la bendición va a seguir a nuestros hijos, pero tienen que andar en los caminos también. Así como David anduvo en los caminos de Dios, Salomón también, Dios le dijo, yo te voy a alargar los días y yo te voy a bendecir, pero hay que andar, hay que caminar en mis caminos. Así es que eso es lo que implica andar en los caminos de Dios, vivir su palabra, andar en temor, andar en su palabra, así como nos dice que debemos de vivir, así tenemos que andar todos los días, no solamente un día a la semana, no solamente 3 días, todos los días, porque esto es un caminar diario. El Salmo 23 es un salmo muy bonito que a todos nos gusta, pero tiene también un versículo que cuando llegamos a él, como que nos resistimos a leerlo, porque es contrario a los otros versículos, pero ahí está para que lo leamos, es el versículo 4 del Salmo capítulo 23. Y no sé si a usted le pasa, pero cuando estamos empezando a leer el Salmo 23, Jehová es mi pastor, pues uno se emociona porque es el salmo de las ovejas de nosotros, que somos las ovejas de Dios. Pero cuando llegamos al versículo 4, ahí como que titubeamos porque no quisiéramos andar en caminos de sombra de muerte. Todos los demás está bonito, todos los demás versículos están muy bonitos porque es algo que nos atrae esos versículos. Pero llegamos al versículo 4 y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. ¿Y qué pasa? Si alguien, como te decía mi esposa hace rato, te dan un mal diagnóstico y ya te tiemblan las rodillas. Y ya se nos va la fe, se nos va la confianza. Aquí dice que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no vamos a temer. Pero este versículo como que no no nos gusta porque en realidad pues está hablando de muerte. Pero algún día vamos a pasar por ese camino de sombra de muerte si el Señor no viene antes. Entonces no debemos de temer. Por eso está ese versículo ahí, para que también lo tomemos en cuenta. Aunque andemos en un camino bien difícil, de aflicción, hay que agarrarnos de las promesas de Dios. Hay que agarrarnos de que el Señor es mi fortaleza. El Señor es mi amparo, es mi escudo. Hay que agarrarnos de las promesas de Dios, aunque estemos en ese camino de sombra de muerte. Porque algún día vamos a pasarlo, aunque usted diga, no, yo soy un hijo de Dios y a mí no va a pasar nada porque yo estoy en sus manos. Sí, pero también a los hijos de Dios nos pasan cosas y no lo podemos evitar porque a veces es la voluntad de Dios y no podemos también nosotros decirle a Dios que no haga lo que a veces nos está sucediendo, que pare lo que nos está pasando, y si no quiere, ¿qué vamos a hacer? Entonces hay que agarrarnos de las promesas de Dios, aunque sean así como en este versículo. Aunque ande en valle de sombra de muerte,
no hay que temer, porque hay que confiar en Dios, que Él estará con nosotros. Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tu palabra me va a infundir aliento. Tus promesas me infunden aliento, porque tú prometiste estar conmigo en lo bueno, en las aflicciones también. Entonces tenemos que también agarrar las cosas que a veces no son muy favorables a nuestro criterio, pero a Dios va a hacer su voluntad en nosotros, queramos o no. Él hace como Él quiere. Aquí lo importante es confiar en Él. Lo importante es confiar en su palabra y en sus promesas, que Él siempre estará con nosotros. El Salmo 26, versículo del 1 al 3, es para alguien que camina delante de Dios rectamente. Esos versículos los puede decir una persona que está caminando bien delante de Dios, pero usted y yo nos atreveríamos a decir al Señor estos versículos. Los podemos leer porque están allí para leerlos, pero cuando se trata de nosotros, porque esos versículos los escribió, si no me equivoco, el rey David. Y vamos a leerlos para que usted se dé cuenta que en realidad a veces nos hace falta más fe para uno decirle delante de Dios estos versículos que están ahí, pero vamos a leerlos. Dice, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. ¿Usted se atrevería a decirle a Dios lo que dicen estos versículos? Yo creo que se nos hace difícil decirle a Dios, escudriñame. Yo creo que se nos hace decirle al Señor, ando delante de ti, como dice ese versículo último. Ando en tu verdad. Porque a veces titubeamos también. A veces estamos como desanimados. Y a veces esos versículos, una persona que camina rectamente delante de Dios, lo puede decir, pero a veces nosotros, yo creo que difícil se nos hace decirle esto al Señor. Pero ahí están estos versículos para que nosotros entendamos de que Dios quiere que vivamos rectamente delante de Dios. Para que nosotros entendamos que Dios le gusta que nosotros seamos obedientes y que confiemos en Él. Para eso están estos versículos. Para que nosotros entendamos que a Dios le gusta la rectitud, que a Dios le gusta la integridad y que a Dios le agrada a aquellos que le temen, a aquellos que le buscan día y noche, día con día, aquellos que se esfuerzan, aquellos que en medio de las adversidades siguen hacia adelante. Para eso son estos versículos, para que no nos desanimemos, para que entendamos que Dios es santo y Dios demanda que nosotros vivamos también en santidad. Dice, ser santos porque yo soy santo. Entonces, tenemos nosotros que entender que a Dios se le da de lo mejor, que a Dios le debemos de dar lo mejor de nuestra vida. A Dios le debemos de dar lo mejor de nosotros mismos, porque Dios se merece lo mejor. ¿Qué más podemos darle a Dios sino nuestro tiempo, nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro servicio? Es lo único que podemos darle a Dios. De ahí para allá dice que de Dios es la tierra y su plenitud. Entonces, lo que sale de nuestro corazón es lo que le podemos dar a Dios. El servicio, la alabanza, la adoración, el andar en rectitud, el dar testimonio, el exaltarlo. Es lo que le podemos dar los hijos de Dios a Dios. Andar en sus caminos, caminar en sus preceptos, en sus ordenanzas, en su ley. Entonces, este es un esfuerzo para cada uno de nosotros. Pero disfruta uno la vida. Disfruta uno la vida de ser hijos de Dios, porque tenemos el privilegio de que Dios está de nuestro lado. Tenemos la confianza que cuando nosotros le pedimos a Dios, Dios nos escucha. Tenemos la confianza que cuando nosotros vamos delante de Dios de rodillas, Señor,
tengo esta necesidad. Señor, mira este problema. El Señor nos escucha. Entonces, esa es la confianza que nosotros tenemos en Dios. De vivir delante de Él en confianza, creyendo que Él está a nuestro favor. Creyendo que Él es el Dios de lo imposible. Y a Él corremos todos los que somos hijos de Él. En el Salmo 89:15 hay una bienaventuranza para el pueblo de Dios que le aclama. Salmo 89:15. Dice, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Es bienaventurado el pueblo. Aquí está hablando de un pueblo, no de una persona. Cuando habla de pueblo, está hablando de una persona o de una congregación o de todo el pueblo de Dios. Entonces dice que es bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Aquí nosotros estamos aprendiendo a aclamar. ¿Qué es aclamar? Alabar al Señor. Dice que andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Es por eso que estamos aprendiendo nosotros a aclamar a Dios, a exaltarle, a bendecirle, a glorificarle. Cuando venimos a cantarle al Señor, le estamos aclamando, le estamos exaltando. Entonces somos bienaventurados porque estamos obrando en este versículo, cantándole al Señor. No venimos aquí a cantarle al aire, no venimos aquí a clamar al aire, a gritar como que nadie nos está escuchando. Dios nos escucha y la alabanza que cantamos aquí, la adoración es para Dios. Todo lo que se hace aquí, la aclamación que hacemos aquí, todo lo que hagamos es para el Señor. Y somos bienaventurados y andaremos, como dice allí, a la luz de su rostro. Él va a alumbrar nuestro camino. Él va a enderezar nuestras veredas. Cuando hagamos alguna decisión, Dios estará de nuestro lado. Dios nos va a dirigir en cualquier situación que nosotros hagamos, en cualquier decisión que hagamos, porque sabemos aclamar a Dios. Sabemos que Dios es el que merece la gloria, la alabanza y la adoración. Y por eso le aclamamos, porque Él merece todo lo que está en nosotros que podemos darle. El Salmo 116, versículo 8 y 9, habla de alguien al que Dios ha librado de la muerte y de la aflicción. Y en gratitud a Dios promete servirle todos los días de su vida. Salmos 116, versículo 8 y versículo 9. Dice, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Y el 9 dice, andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Aquí este versículo 9 dice que andará delante de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Por qué? Porque el versículo anterior dice que Dios lo rescató. Dice, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Vemos aquí una persona que estuvo al punto de la muerte, que sabe que Dios lo libró de la muerte, puede ser de algún accidente, puede ser de alguna enfermedad. Y dice, mis ojos de lágrimas, porque era una persona que estaba afligida, estaba angustiada, y mis pies de resbalar. Estuvo a punto de desviarse, de caer, qué sé yo. Y esta persona, como sabe que Dios lo libró, en el versículo 9, dice, andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. En otras palabras, ya que Dios me rescató de la muerte, de la aflicción, del dolor, de lo que haya estado pasando, ahora andaré delante de Jehová. Como dice ahí, andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Una persona, cuando Dios hace un milagro, una sanidad o una liberación, como Dios haya obrado en una persona, por lo regular debería de, en agradecimiento, servirle a Dios, como dice este versículo 9.
todos los días de su vida servirle a Dios por cuanto Dios lo rescató de la muerte, lo rescató de la aflicción, del dolor, de lo que haya estado pasando. Y esa persona debería de ser agradecida sirviéndole a Dios. Es lo que está diciendo este salmo. Hay personas que sí, cuando Dios hace algún milagro, alguna sanidad de esta magnitud, yo sé que sí pueden cumplir lo que dicen, pero hay muchos que no lo cumplen. Hay muchos que solamente cuando les pasa el dolor, les pasa la aflicción y después se apartan de Dios, tristemente. Y de eso hay ejemplos. Por ejemplo, vamos a Lucas capítulo 17, versículo 19 al 11, del 11 al 19. Porque acuérdense que aquí es la historia de 10 leprosos que le dijeron a Jesús que los sanara. Y vamos a leer los versículos hasta llegar al 19, que es toda la historia de estos leprosos. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados, y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué pasó con estos 10 leprosos? Solamente fue uno agradecido. Y eso pasa lamentablemente y tristemente con mucha gente, que Dios hace algún milagro, una sanidad. Mientras están en la aflicción, prometen servirle a Dios todos los días de su vida, como decía el Salmo. Prometen: ahora sí voy a ir a la iglesia, ahora sí me voy a poner firme, ahora sí, hasta que el Señor venga, les voy a servir. Estos 10 leprosos, 9 no fueron agradecidos, ni le dieron gloria a Dios. Solamente uno, y como dice Jesucristo, y era extranjero. No era ni judío, era samaritano. Pero eso sucede porque a veces no hay gratitud en el corazón. Porque a veces las personas solamente quieren un beneficio de Dios, pero no quieren el sacrificio de cargar su cruz y seguir a Cristo. Cuando el año pasado estaba la pandemia bien fuerte, que mucha gente se enfermó aquí a los alrededores, hubo familias que se enfermaron, familias que no asisten a la iglesia y que nosotros conocemos. Y algunos de ellos decían: estamos todos enfermos. En la casa están todos enfermos, niños y grandes, todos estamos enfermos. Y como estaba el pánico de que era la pandemia, y pues estaban pasando esa racha difícil. Y algunos decían: pero cuando salga de esta enfermedad, voy a ir a la iglesia con toda mi familia. Cuando salga de esto, que Dios me permita salir de esto, voy a buscar de Dios. Nunca aparecieron, nunca buscaron de Dios. ¿Por qué? Porque ya cuando uno está bien, ya se olvida de Dios. Ya se le olvidó el milagro, se le olvidó que Dios estuvo en esa aflicción. Se olvida. Somos malagradecidos a veces. Aquí tan siquiera hubo uno que vino y regresó dándole gracias a Dios. Pero los otros 9 se fueron sin darle gracias a Dios y siguieron su vida como si nada hubiera pasado. A veces la gente es malagradecida con Dios, hermano. Y eso nos puede suceder a todos. Pero que no nos suceda a nosotros que estamos escuchando esta palabra. Porque por eso Dios nos está hablando. A Dios se le sirve de corazón en agradecimiento. Porque ¿cómo podemos pagarle a Dios todo lo que Él ha hecho por nosotros? La salvación, que en realidad es gratuita. Tan siquiera hay que ser agradecidos sirviéndole. Tan siquiera hay que ser agradecidos adorándole, alabándole. Pero hay gente malagradecida que solamente quiere el beneficio. Y están enfermos y nos llaman y venga, ore por mí porque estoy enfermo. Y dice, si el Señor me sana,
voy a la iglesia. ¿Y qué pasa si no lo sana? Por eso hay que andar con Dios, delante de Dios rectamente, porque Dios prueba los corazones también. Si a Jesús le sucedió, imagínense a nosotros, porque en realidad todo lo hace Dios. Pero pues Jesús mismo dice, ¿acaso los otros no fueron sanados? Porque dice que todos fueron sanados, los 10, pero solamente uno fue agradecido. Los demás fueron malagradecidos y en realidad pues a lo mejor hasta se perdieron después porque solamente querían el beneficio. En Salmo 119:1, esta es una bienaventuranza aquí para aquel que anda rectamente delante de Dios. Versículo 1 del Salmo 119. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Como dije al principio, los perfectos de camino son aquellos que viven en temor de Dios. Los perfectos de camino son aquellos que temen equivocarse, que saben que Dios está en todo lugar. No que somos perfectos, sino que tememos a Dios, vivimos en su palabra, vivimos en sus caminos, y es una bienaventuranza para aquellos que viven en temor de Dios, andando en sus caminos. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, los que andan en la voluntad de Dios. Otra bienaventuranza es en el Salmo 128, versículo del 1 al 4. Salmo 128, del 1 al 4 dice: Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bienaventurado el hombre que teme a Jehová, que teme y que anda en sus caminos. El temer a Dios es en andar en los caminos de Dios. Porque una persona no puede decir yo temo a Dios, yo creo en Dios y no anda en sus caminos. El que teme a Dios verdaderamente, el que ama a Dios, el que teme a Dios, tiene que andar en los caminos de Dios. Porque muchos dicen yo creo en Dios y yo amo a Dios. Pero una cosa es decir que amo a Dios y otra cosa es andar en los caminos de Dios. Son dos cosas diferentes que tenemos que van en conjunto, que van juntas. El amor, el temor y caminar delante de Dios en su voluntad. Entonces es una bienaventuranza para todos aquellos que viven en el camino de Dios, que temen a Dios y que viven en sus caminos. En Jeremías capítulo 7, versículo 22 al 24, aquí Dios habla a su pueblo y le recuerda que lo que quiere es solo obediencia y que vayan delante de Él en realidad en obediencia. Este es el versículo que les dije que al principio que cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, no les pidió que le hicieran sacrificios. Y aquí les recuerda. Aquí les recuerda por medio de Jeremías. Dice, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Imagínense, Dios cuando los sacó de Egipto no les dijo, saben que yo los voy a sacar de Egipto, pero van a ir al desierto y me van a ofrecer sacrificios, me van a ofrecer víctimas. En otras palabras, Dios no les dijo, yo los voy a sacar, pero ustedes me tienen que pagar con sus sacrificios. Porque acuérdense que lo que Dios da gratis. Los sacrificios y todo lo que hicieron después, los rituales, eso fue en la ley de Moisés, cuando Dios le dio la ley, cuando ya estaban en el desierto.
Dice, pero cuando yo los saqué de Egipto, yo no les dije que me tenían que hacer sacrificios. En otras palabras, yo de pura gracia los saqué. De pura gracia los saqué, sin pedir ningún favor. Mas ahora no quieren andar en mis caminos, y como dice allí, y no oyeron, inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. En otras palabras, caminaron para atrás en vez de ir para adelante. La iglesia tiene que seguir para adelante, no tiene que volver para atrás. ¿Qué hicieron ellos? A caminar en sus propios consejos. Hacían lo que les decían sus corazones, sus mentes, pero no obedecieron a Dios. Entonces, en vez de ir para adelante, fueron para atrás. Y para atrás, hermanos, es como el cangrejo, dicen que camina para atrás. Nosotros tenemos que caminar para adelante siempre. Tenemos que ir delante de Dios, porque así como Dios le dijo a Abraham, ve delante de mí y sé perfecto. Entonces siempre tenemos que ir nosotros delante de Dios, caminando en obediencia en su palabra, en obediencia a su palabra. Lo que Él nos dice en su palabra, eso debemos de hacer, y eso es caminar hacia adelante. Si hacemos nuestra propia voluntad, si andamos en nuestros propios consejos, entonces no vamos a caminar para adelante, sino vamos a caminar para atrás. Vamos a retroceder en vez de ir para adelante. Y es lo que les está diciendo aquí. En vez de ir para adelante, van caminando para atrás. Entonces tenemos que seguir adelante, hermanos, obedeciendo a Dios, andando en sus caminos. Ya vamos a terminar, no se preocupe. En Miqueas capítulo 4 y versículo 5, el pueblo promete andar delante de Dios. Aquí Miqueas, el profeta, el pueblo habla y promete que va a andar delante de Dios en rectitud, en obediencia. Dice, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. Aunque cada quien ande en su propio ídolo, nosotros andaremos delante de nuestro Dios. Es lo que está diciendo aquí el pueblo. Sabemos que hay muchos ídolos. Hoy en día están celebrando, y siempre, ¿verdad? Celebrando San Fulanito, San Menganito, San Sutanito, inclinándose a ídolos, a dioses hechos con manos, hechos con sus propias manos. Y la gente se inclina y cada quien tiene su Dios. Cada quien cree en lo que quiere creer. Y se inclinan a sus dioses. Y adoran a sus dioses. Y aquí dice el pueblo, pero nosotros andaremos en pos de Jehová. Aunque todos los demás pueblos anden en pos de sus dioses, nosotros andaremos en pos de Jehová. Aunque otros adoren ídolos, adoren dioses ajenos, nosotros vamos a adorar a Dios. Nosotros vamos a alabar a Dios. Aquí nosotros vamos a despedir el año y vamos a tener una fiesta aquí. Vamos nosotros a adorar a Dios, aunque otros adoren a otros ídolos, a otros dioses, le den gracias a otros dioses, nosotros adoraremos al Dios Todopoderoso, el Creador que hizo el universo y todas las cosas. Es lo que dice aquí Miqueas, el pueblo. Todos los demás, las demás naciones, tienen sus dioses, pues ellos que adoren sus dioses, pero nosotros, el pueblo de Dios, nosotros remanente fiel, la iglesia de Cristo, adoramos a Dios. Adoramos a Jehová de los ejércitos, a Jesucristo, su Hijo, y el Espíritu Santo que está con nosotros siempre. Así es que no se canse de servir a Dios, porque es un privilegio adorar a Dios, ya que Él está con nosotros como un poderoso gigante y nos ayuda en todos nuestros problemas, nuestras situaciones. Él estará con nosotros siempre. En Isaías capítulo 35, y ahí vamos a terminar. Capítulo 35, versículo del 4 al 8. Dios promete a su pueblo, ¿verdad? Esta es una profecía que después se cumplió en Jesucristo. Isaías está profetizando lo que Jesucristo iba a hacer. Y hoy en estos días también Dios sigue, porque la promesa se cumplió y se sigue cumpliendo en nosotros, la iglesia. Dice, decid a los de corazón apocado, dice allí, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Aquí está profetizando Isaías de Jesucristo, que Jesucristo, acuérdense que Jesucristo es Dios con nosotros.
Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Por eso hay un canto que dice, los ojos de los ciegos se abrirán, los cojos saltarán. Que eso es lo que está diciendo aquí. Es la promesa cumplida en Jesucristo, profetizada por Isaías aquí en estos versículos. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida serán lugar de cañas y juncos. En otras palabras, todo lo que era desierto, todo va a enverdecer, todo va a florecer, todo va a ser vida. Y habrá allí, dice ahí, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Este camino es el camino de santidad. Ese camino es Jesucristo. La Biblia dice, dijo Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el que ande en este camino, el que camine por este camino, por torpe que sea, no se va a extraviar. Aunque tú te sientas que eres torpe, mientras estés en el camino correcto, no te vas a extraviar, no te vas a perder. Así es que aquí estamos seguros, hermanos, en este camino. Andemos delante de Dios. Andemos por este camino que el Señor nos ha señalado. Porque aunque tú te creas torpe, aunque tú te creas que eres cualquier individuo para Dios, eres su gran tesoro y no te vas a salir del camino porque Dios te puso en el camino. Habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Dios está con nosotros. Si venimos de inmundos, Dios nos limpia. Todos venimos inmundos al camino de Dios. Todos venimos a los caminos del Señor inmundos, sucios. Pero dice que Él está con nosotros para limpiarnos. Él nos limpia de toda inmundicia. Su sangre nos limpia, su sangre nos purifica. Dice, el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Tú te sientes torpe? ¿Tú te sientes en realidad que medio cojo? No te vas a extraviar porque estás en el camino correcto. Dios nos guardará. Dios guardará nuestro caminar. Aunque andemos a tientas, pero en este camino es seguro. Este camino de santidad es un camino seguro. Este camino nos va a llevar a la vida eterna. Por eso debemos de andar por este camino, aunque andes en valles de lágrimas, en valles de sombra de muerte, como dice el Salmo 23, no hay que temer. Este es el camino correcto, este es el camino de santidad. Es Jesucristo el camino que nos lleva al Padre. Así es que andemos siempre delante de Él con rectitud, como dice, perfecto, en temor a Dios, en temor en que Él está con nosotros donde quiera, en todo lugar. Sus ojos nos ven, estamos delante de Él y Él cuida de nosotros. Somos sus hijos. Es por eso que a veces nos cuida de peligros, nos cuida de todo mal, nos cuida de enfermedades, nos cuida de toda clase de mal que quiera venir hacia nosotros, porque Él es nuestro protector. Él es nuestra torre fuerte, nuestro castillo. Él es el todo para nosotros. Es por eso que es un privilegio servirle a Dios. Es bienaventurado todo aquel que teme a Dios, todo aquel que anda en sus caminos. Somos bienaventurados y usted no se queje, hermanos, de servir a Dios. Usted siéntase privilegiado. Usted siéntase contento, siéntase en realidad regocijado. Dice el apóstol Pablo, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos, dice. Y el apóstol Pablo estaba en la cárcel cuando él escribió la carta a los filipenses. Pero él dice, regocíjense. Y los filipenses estaban pasando por problemas difíciles, había persecución, había en ese tiempo mucha persecución en los cristianos, y con todo eso decía, regocíjense en el Señor, regocijaos. ¿Para qué estar tristes si este es el camino que Dios nos ha mostrado? Es el camino que nos lleva a la santidad, nos lleva a la vida eterna. Andemos por Él.
No retrocedamos. Acuérdese que si usted piensa hacer su voluntad, usted está retrocediendo y no va hacia adelante. Cuando dices, yo mejor hago esto, yo mejor me quedo en casa, yo mejor voy para allá, yo mejor ya no sigo, estamos retrocediendo. Hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante. En realidad no tenemos tanta lucha como para decir, ya no quiero seguir, sino que hay personas que en verdad están pasando allá en el Medio Oriente momentos difíciles y con todo y eso aman a Dios y le sirven, y en luchas y pruebas ellos sí siguen hacia adelante en luchas y pruebas, pero nosotros simplemente a veces la carne no quiere seguir. Pero este es el camino que Dios nos ha mostrado, hermanos, el camino de santidad por el cual debemos de andar, y por este camino no nos vamos a extraviar porque Dios cuida de nuestros pasos. Así es que nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios porque Él está con nosotros como un poderoso gigante, como dice el corito, y vamos a ponernos de pie y vamos a despedirnos dándole adoración al Señor, dándole alabanza a nuestro Dios. Él se merece la alabanza, Él se merece la adoración, Él se merece la gloria y la honra. Y gracias le damos al Señor que nos ha traído en este día a este lugar. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor amado, porque tú, Señor amado, tienes cuidado de tus hijos, de tu pueblo, Señor. Gracias, Padre Santo, te damos, Padre. Ahora te pedimos que recibas la gloria y la honra, Señor. Te adoramos, Padre. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor. Adoremos a Dios. Siga meditando en su palabra, en el mensaje, y adoremos a Dios con este canto para después despedirnos. Me levantará, Él me levantará, Él me levantará. Así es el Señor. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Así es el Señor. Él me levantará. Él me levantará. En sus manos me sostendrá. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. En sus manos me sostendrá. Así es el Señor. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Así es el Señor. Me fortalecerá. Me fortalecerá. En sus manos me sostendrá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá.
fuerzas al cansado, Señor. Aquel que no tiene fuerza ninguna, Señor, tú multiplica las fuerzas, Señor. Por eso te damos la gloria y la honra, Señor. Tú eres, Señor, el Todopoderoso, el Dios Todopoderoso, Señor. A ti adoramos, a ti aclamamos, a ti servimos, Señor, y delante de ti andamos, Señor. Ayúdanos, Padre, con tu Santo Espíritu, Señor. Redargúyenos, Señor amado, si estamos, Padre Celestial, flaqueando, Señor. Fortalécenos, Señor amado, que podamos, Señor amado, llegar hasta la meta, Señor, en este caminar, Padre. Que podamos llegar hasta el final, Señor. Como dijo el apóstol Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Que así también nosotros, Señor, acabemos la carrera en aquel día y que guardemos la fe, Señor amado. Porque por fe andamos, no por vista, Señor. Ayúdanos con tu Espíritu Santo a seguir hacia adelante, día con día. Ahora el 2022, que va a empezar ya prontamente, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir hasta el final, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ahora te pedimos, Señor amado, que nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor. Que des descanso a nuestro cuerpo, Señor, que a lo mejor está cansado por el trabajo. Y que tú, Señor amado, multipliques las fuerzas, Señor. El día de mañana, Señor, que nos levantemos fortalecidos con el poder de tu fuerza, Señor, de tu gracia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien. Amén y amén. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Nos vemos aquí el viernes a las 7:30. Hacia adelante, iglesia. Dios les bendiga.